Bien, cuando hablamos de los planos del lenguaje, eh, nos estamos refiriendo a un lingüista, a un hombre que estudió la lingüística en sus inicios, ¿ya? Ese hombre era Saussure. Saussure dividió el lenguaje en dos planos, en la lengua y el habla, ¿ya? Saussure fue un lingüista suizo que fue considerado el padre de la lingüística. Él no solamente inició el estudio de la lingüística, sino que también desarrolló el estudio de la lingüística. Esto fue más o menos en el siglo XX, ¿ya? Y él fue quien encontró estos elementos, ¿no?, del lenguaje, ¿no? Porque cuando hablamos de planos del lenguaje, estamos hablando de los elementos, de la lengua, y también estamos hablando del habla, ¿ya? A ver, vamos a comenzar primero con la lengua. Uno, lengua. A ver, el concepto. ¿Qué cosa es la lengua? Dice acá. La lengua es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una determinada comunidad para poderse comunicar. Bien, claro, esa es la definición de la lengua. Dice, es un sistema de signos orales. Cuando hablamos de sistema, pero primero, a ver, ¿cuál es nuestra lengua, chicos? ¿Cuál es nuestra lengua? ¿El castellano? Correcto, el castellano. Muy bien. Nuestra lengua es el castellano. Así es. El castellano, nuestra lengua, ¿se originó en dónde? Se originó en un reino de España. Este reino de España era Castilla. Era uno de los reinos más fuertes políticamente, económicamente, ¿ya? Y su idioma de este reino, del reino de Castilla, era el castellano. Justamente de ahí proviene el castellano. Y como era un reino el más fuerte, se va a imponer a otros reinos. El reino de Castilla se impone a otros reinos, al reino de Aragón, al reino de León. Entonces, al mismo tiempo va a imponer su idioma, ¿no? El castellano. Bien, ahora, también debes saber esto, que es muy importante, que nuestro idioma, el castellano, que no solamente hablamos en Perú, nuestra lengua o idioma, el castellano, no solamente lo hablamos en Perú, claro, en España también se habla, pero se habla en todos los países hispanoamericanos. Y es una de las lenguas más habladas en el mundo, el castellano. Es considerada una lengua románica. ¿Por qué es considerada una lengua románica? Porque esta lengua, nuestro castellano, se va a generar del latín. El latín es otra lengua, pero era la lengua de los romanos, ¿te das cuenta? Y del latín va a surgir el castellano. Por eso es que nuestra lengua, el castellano, es considerada una lengua románica. Bien, entonces, dice acá que la lengua es un sistema de signos orales y escritos. Claro, es un sistema. ¿Por qué es un sistema la lengua? Es un sistema porque estamos hablando de un alfabeto, un abecedario. Nuestro idioma o nuestra lengua, el castellano, tiene un sistema, un abecedario, un alfabeto.
formada por las vocales y las consonantes, ¿no? Las unidades menores que conforman este sistema, las unidades menores, son los signos gráficos, las vocales, las consonantes. Pero estas unidades menores se pueden articular y pueden conformar unidades mayores. En este caso estamos hablando ya de las palabras. Claro, y son orales porque no solamente los podemos hablar, sino que también los podemos escribir. Orales mediante el habla, cuando hablamos, cuando nos expresamos. Y escritos cuando escribimos. ¿Ya? Claro, dice que es usado por una determinada comunidad para poder comunicarse. Correcto. Por ejemplo, en Perú usamos nuestro idioma, somos una comunidad de hablantes, una comunidad lingüística. ¿Y cuándo hacemos uso de nuestra lengua? Cuando tenemos la necesidad de comunicarnos, cuando tenemos la necesidad de transmitir un mensaje. Y esta necesidad es constante porque el hombre, por naturaleza, es un ser sociable. Siempre va a buscar interactuar con otras personas. Entonces, la comunicación siempre va a estar presente en la vida del hombre. Bien. Acá dice, claro, acá por ejemplo tenemos, dice, las letras son signos gráficos que componen el alfabeto. Ahí está, correcto. Muy bien, ¿no? Acá por ejemplo tenemos algunos ejemplos de las vocales, por ejemplo, A, la E, la I, algunas consonantes también, la M, la N, la S, la B, ¿verdad? Son signos gráficos del alfabeto. Bien. Acá, por ejemplo, también tenemos, aparte de los signos gráficos, bueno, el hombre también ha creado otros signos. Otros signos también ha creado, ¿no? Aparte de los signos gráficos. Aparte de los signos gráficos. Por ejemplo, acá tenemos, miren acá, en este lado donde estoy con el cursor. Duele el oído. Ven acá, que, a ver, ¿qué cosa estoy sombreando con el cursor? ¿Alguien puede decirme? ¿Es una señal? Señal. Sí, es claro, es un signo, muy bien. Por ejemplo, cuando uno va manejando, ¿no? Uno va manejando su automóvil y de repente ve, ¿no? Esa señal, ese signo te está también comunicando algo. Está comunicando que no debes doblar hacia la derecha o hacia la izquierda. A ver, ¿quién me responde? No debes doblar hacia la izquierda, correcto. Muy bien, correcto. Acá, por ejemplo, tenemos otro signo. Acá, lo estoy sombreando acá con el cursor. ¿Qué significará este signo, chicos? A ver. Este signo. Correcto. Bien, así es. Y acá, miren acá, está sombreando. Peligro muerto. Peligro, no acercarse, ¿verdad? Tomar su distancia. Muy bien, correcto. Y acá tenemos una balanza. Una balanza. ¿No? Una balanza que tiene la misma medida por este lado y por este lado también es. ¿Qué significará o qué signo? ¿Qué significará la libertad? Justicia. Justicia. Así, la balanza representa la justicia. Muy bien, correcto. Bien, ahora vamos a pasar a entonces ya sabemos que la lengua
sistema de signos orales escritos, ¿no? Todas las personas de una comunidad lingüística para poder comunicarse. Correcto. ¿Ya? A ver, vamos a pasar acá. Dice características de la lengua. Características de la lengua, dice acá. Estoy pidiendo 400 de KN95 y 4000 unidades de... A ver, primero tenemos teórica, dice. Dice que Ya me detalló los contenidos de las cajas. a ver, se está escuchando otra clase, creo, ¿verdad? El KN95. Aló, chicos, ¿se está escuchando otra clase, me parece? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me están escuchando? sí, profe. Ah, ya, muy bien, porque parece que estaban hablando ahí. Otra clase creo que estaba escuchándose. Sí, pero ya estamos claros. Ya lo corrigieron, ¿verdad? Ah, ya se puso muy bien. Ya. A ver, entonces, ya definimos lo que era la lengua. Perfecto. Ahora vamos a ver las características de la lengua. Por ejemplo, la primera característica dice que la lengua es teórica. A ver, dice, teórica es un sistema de signos convencionales organizado en base a una serie de reglas acordadas. Correcto. Correcto. Nuestra lengua es teórica, ¿por qué? Porque para poder hacer uso de la lengua, tenemos que respetar una serie de reglas, una serie de normas. Por ejemplo, las reglas con respecto al uso de las consonantes, al uso de la V, al uso de la B, de la S, de la C, de la Z, ¿verdad? Porque tenemos que respetar esas reglas. Las reglas con respecto al uso de los signos de puntuación. También, cuándo colocar la coma, cuándo colocar el punto y coma, los dos puntos, ¿verdad? Porque si no cumplimos las reglas, nuestro mensaje se va a ver distorsionado, no se va a comprender cabalmente. Las reglas con respecto también al uso de las mayúsculas. Claro, cuando escribimos con mayúsculas. Al iniciar un escrito, después del punto seguido y punto aparte, los sustantivos propios, ¿te das cuenta? Entonces, por eso es que dice acá, es teórica, porque se organiza en base a una serie de reglas que debemos cumplir, que debemos acatar, ¿te das cuenta? Para poder utilizar correctamente nuestro idioma. Así es. ¿Ya? Y acá dice también, es un sistema de signos convencionales. Sistema de signos convencionales. Claro, es convencional porque el castellano o nuestra lengua es producto de un acuerdo, en el sentido de que yo no solamente uso esta lengua o solamente ustedes, no, sino que por la necesidad de comunicarnos es que se ha establecido como un acuerdo que debemos usar este idioma, esta lengua. Por eso es convencional. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver ahora por qué es social. Social. ¿Qué dice social? Porque es un producto creado por la colectividad y es compartida por todos sus miembros. Correcto. A ver, cuando yo, por ejemplo, hago uso de mi lengua para poder comunicarme, para poder expresar un pensamiento, un sentimiento, entonces, yo, por ejemplo, estoy interactuando con otras personas.
Entonces me estoy relacionando socialmente con otras personas, porque tengo la necesidad de comunicarme. Entonces, cuando yo interactúo con otras personas, ¿qué estoy haciendo? Estoy sociabilizando. Me estoy relacionando socialmente. ¿Por qué? Porque la lengua, a través de la comunicación, me permite relacionarme socialmente con otras personas. Claro. A veces, por ejemplo, no se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, a ver, chicos, ya, por favor, vamos a trabajar, déjense de hacer vida social. O sea, vida social en el sentido de que, claro, están tal vez interactuando, comunicándose unos con otros, ¿no? ¿Te das cuenta? Y eso es justamente lo que permite la lengua, ¿no? Relacionarnos, interactuar, una persona con otra, ¿no? Entonces, por eso es social, ¿te das cuenta? Porque es compartida por todos sus miembros, ¿ya? Bien. Luego dice, acá está psíquica. La lengua es psíquica. ¿Y qué dice? ¿Qué cosa es psíquica? A ver, vamos a ver. Porque es un conocimiento que se encuentra en el cerebro. Es un conocimiento que se encuentra en el cerebro, tiene su asiento en la mente de los hablantes, ¿correcto? La lengua idioma es un conocimiento, ¿no? Es una información. ¿Y dónde se almacena esta información? Y toda la información que el hombre posee siempre se va a almacenar ¿dónde? En la mente. Se almacena en el cerebro. ¿Te das cuenta? Por eso dice que es psíquica. Ahí está, ¿no? Entonces, de este punto podemos hablar que tiene naturaleza abstracta. Claro, ¿te das cuenta? Porque el conocimiento, la información está acá almacenado en mi cerebro, sobre la lengua. Ahora, entonces tiene su asiento en el cerebro, en la mente, toda esta información. ¿Te das cuenta? Y luego dice, es casi fija. Acá, casi fija. Vamos a ver qué cosa significa casi fija. Dice, porque el sistema de signos que la conforma aparentemente es estático en un momento determinado, o sea, en el momento presente. Correcto. Lo que pasa es que la lengua, o nuestro idioma, de un momento a otro, no va a cambiar, no se va a modificar, ¿no? Por ejemplo, de un día a otro, una lengua, un idioma no se puede modificar, ni tampoco de esta semana a la siguiente, ¿no? Ni de este mes al otro mes, ni en un año. Para que una lengua se pueda modificar, van a pasar muchos años, posiblemente mínimo un siglo, 100 años, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, ¿no? Este llegó tarde. Anteriormente, estos pronombres llevaban tilde, se colocaban tilde, pero eso dejó de usarse. Ya no llevaron tilde esos pronombres, esas palabras. ¿Te das cuenta? O sea, en ese sentido varió, cambió. Por ejemplo, también algunas palabras también son dejadas de lado. ¿Por qué? Porque ya su uso ya no se practica. Mientras que otras palabras son incorporadas. Por ejemplo, lo que decía Kiko en el Chavo del 8 a don Ramón, le decía chusma, chusma. Y de esa palabra o de esa acción se generó una palabra, chusmear, ¿no? Que es una persona que actúa con indiscreción, con malicia.
Mira, y esa palabra fue incorporada. Otra palabra, por ejemplo, clicar. Ustedes, por ejemplo, cuando entran a su computadora y quieren activar un comando, dice, le hacen clic al comando. Entonces, justamente de esa acción, ahora también ha surgido una nueva palabra, clicar. ¿Te das cuenta? También incluso antes, también antes se incorporó, y todavía se sigue utilizando la palabra cantinflear. Cantinflear. ¿Esta palabra de quién viene? De un cómico mexicano llamado Mario Moreno Cantinflas. Porque él cuando hablaba y decía muchas cosas, pero no se le entendía, no se le comprendía, ¿no? Y a veces se decía en lo que él afirmaba. Entonces, hablaba sin sentido. Entonces, justamente de ese cómico llamado Cantinflas surge, por la forma de expresarse, una nueva palabra, cantinflear. ¿Te das cuenta? Y así justamente en la lengua puede sufrir modificaciones, por eso es casi fija, pueden sufrir modificaciones, pero estas se van a dar a través de un periodo largo de tiempo. ¿Ya? O sea que las modificaciones no se van a dar pues, de un momento a otro, ¿no? Ni mañana, ni pasado mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, no. Sino que tiene que pasar un periodo largo de tiempo. Por eso dice que es casi fija. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Hasta ahí se ha comprendido, chicos? Profe, yo en la primera página se mostró las imágenes es de voltear a la derecha y eso que son signos orales o escritos. Ya, no te escucho bien. ¿Qué cosa es lo que quieres que te aclare? Digo que en la primera hoja lo que nos mostró los dibujos, ¿esos son signos escritos o...? No. Eso le puse como, no son signos escritos ni tampoco van a ser orales, no. Solamente les puse como ejemplos de que el hombre en la sociedad, aparte de la lengua, o sea, de los signos orales y escritos, porque la lengua es signos orales y escritos, pero aparte de eso, el hombre hace uso de otros signos, ¿no? Por ejemplo, y ahí le puse esos dibujitos, ¿no? De la calavera, ¿no? Le puse también, ¿no? ¿Qué otros fueron? También de la señal, ¿no? Que decía no doblar hacia la izquierda. Esos son otro tipo de signos, que también el hombre utiliza, ¿no? En la comunicación. Pero no son signos orales y escritos. Muy bien, bueno ahí muy bien ahí tu apreciación sobre ese punto. Correcto. Ahora vamos a ver el otro plano del lenguaje. El otro plano del lenguaje es el habla. Habla. Ahí está. 2, habla. Vamos a ver qué dice el concepto. Es un fenómeno individual. Claro, es un fenómeno individual. ¿Por qué dice es un fenómeno individual? Acá está, fenómeno individual. Porque cada persona utiliza su lengua de manera peculiar. Cuando, por ejemplo, yo, el profesor Marlon, utilizo mi lengua, estoy haciendo uso del habla. ¿Te das cuenta? Y tengo una forma peculiar de hablar. Por ejemplo, ustedes, que supongo están entre los 11 o los 12 años, tienen un habla también peculiar. Es su forma individual de hacer uso de su lengua. O sea que el habla es un fenómeno individual. Incluso hasta un jardinero tiene un habla
propia, peculiar, porque el jardinero no va a tener un habla similar o semejante al habla que tiene, por ejemplo, un abogado. ¿Te das cuenta? Por eso ese es un fenómeno individual, de cada uno, de cada persona, de cada individuo. ¿Ya? Ahí dice. Que se realiza con la pronunciación apoyada por los órganos de fonación. Acá abajito dice los órganos de fonación. Claro, cuando hablamos, lo que estamos haciendo es materializar la lengua. Acá dice, cuando hablamos lo que hacemos es materializar la lengua. ¿Te das cuenta? Entonces acá el habla tiene una naturaleza concreta. Concreta. ¿Por qué concreta? Porque ahora podemos percibir, cuando hablamos podemos percibirlo mediante la audición. Mediante la audición. ¿Te das cuenta? Entonces, dice acá donde cada individuo emplea su habla de una manera muy peculiar. Muy peculiar. ¿No? Entonces, para nosotros, por ejemplo, hacer uso del habla, por ejemplo, yo ahorita en este momento estoy hablando. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando. Yo estoy haciendo uso de mi habla. Entonces, utilizo órganos de fonación, órganos con los que ya nacemos. Entonces, estos órganos me permiten a mí articular las palabras, poder llevar a cabo el habla. ¿Y cuáles son estos órganos? Por ejemplo, ¿no? La cavidad oral, o sea, nuestra boca, la faringe, la cavidad faringea, los dientes, la laringe, el esófago, la lengua, los alvéolos, el paladar, son órganos de la fonación importantes para poder desarrollar mi habla. ¿Se dan cuenta? Acá, por ejemplo, tenemos algunas personas, miren, una doctora, un policía, un adolescente, y acá hay pescadores, ¿no? Personas que se dedican a un oficio, ¿no? La pesca. Entonces, yo les pregunto, si el habla es un fenómeno individual, es una forma peculiar de cada persona de hacer uso de su lengua. Entonces, una mujer que se ha preparado 9 años en la universidad para poder ejercer la medicina, que se ha instruido, se ha formado en una universidad, su habla será semejante a la de un pescador. Les pregunto, díganme, chicos, ¿sí o no? No, profe. No, claro, es no. ¿Por qué? Porque la persona que se dedica a la pesca no ha tenido la oportunidad de estudiar, de instruirse, de pasar por una universidad, posiblemente por situaciones económicas, ¿no? Que no le han permitido. Entonces, su habla es diferente, ¿no? A una persona que se dedica a un oficio, a una persona, por ejemplo, que ha estudiado una carrera de 9 años en una universidad. Por eso te digo de que el habla es un fenómeno individual, ¿no? De cada persona. Ahora, por ejemplo, un niño de 10 años tendrá su habla, será semejante al habla de un abogado. No. No. No, correcto, porque el abogado que ha estudiado 6 años en una No. universidad, No creo. El abogado ha estudiado 6 años en una universidad, entonces él utiliza términos jurídicos. Entonces, su habla del abogado va a ser totalmente diferente al habla de un niño de 10, 11 años que recién está en formación. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso
el habla es un fenómeno individual. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver. Entonces ya sabemos que el habla es el uso individual de la lengua, o sea, por cada hablante. A ver, acá dice características del habla. Características del habla, dice ahí. Acá, dice el habla es individual. Individual. Dice porque es un acto producido por una sola persona. Correcto. Claro, el habla es el uso individual de la lengua. Es el uso individual de la lengua. Por ejemplo, cuando el profesor Luis, por ejemplo, el profesor Luis cuando tiene necesidad de comunicarse, hace uso de su habla. ¿No te das cuenta? Es el uso individual. Es el habla del profesor Luis. ¿No? O por ejemplo, el alumno Hurtado, cuando quiere comunicarse con su papá, con su mamá, hace uso de su habla. ¿No? Cuando quiere transmitir un mensaje a sus padres, hace uso de su habla. Por eso, entonces, es individual. Es un fenómeno individual. Es el uso individual de la lengua por cada persona. ¿No? Por una persona. Bien, luego dice acá es práctica. Práctica. ¿Por qué el habla es práctica? Porque se desarrolla en el momento en que un individuo transmite un mensaje a otro individuo. Claro, cuando yo transmito un mensaje a otro individuo, ¿lo hago por qué? Porque tengo la necesidad de comunicarme, ¿no? De expresar un sentimiento, una emoción, una necesidad. Entonces, en el momento en que la persona tiene esa necesidad de comunicarse, ¿no? Tiene esa necesidad de comunicarse, entonces va a hacer uso del habla. Por eso es práctica. Por eso es práctica. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, quiero contarle una anécdota a mi profesor. Hablo entonces, ¿no? Porque me quiero comunicar. Entonces, ahí se ve justamente la característica práctica del habla. O, por ejemplo, quiero saludar por su cumpleaños y decirle que le quiero mucho a mi madre. Entonces, ¿te das cuenta? Hago el uso del habla. Por eso es práctica. Porque en el momento en que quiero transmitir un mensaje, hago uso de ella, ¿no? Utilizo mi habla. ¿Ya? Y el hombre constantemente siempre va a sentir esa necesidad de transmitir mensajes. Porque como ya les dije, el hombre es un ser sociable. El hombre es un ser que siempre se va a tener que relacionar con otras personas, ¿no? Para poder interactuar, para poder desarrollarse. Bien, acá dice otra característica. Psicofísica. Psicofísica. Utiliza el código. O sea, ¿el código cuál es? El código es en la lengua. Utiliza el código y lo verbaliza. Habíamos dicho que la lengua, el código, en las otras diapositivas, habíamos dicho que es psíquica. Claro, porque la lengua, esa información, ese conocimiento se almacena en la mente, en el cerebro. Por eso es la lengua psíquica, dijimos. Pero dice que el habla es psicofísica. Claro, es psicofísica ¿por qué? Porque utilizamos el código. Psíquica, acá está psíquica, utilizamos el código de la lengua, psíquica, pero también es física. ¿Por qué es física? Cuando hablamos, cuando verbalizamos los signos. Es física, porque se escucha, la otra persona lo escucha a través de la audición. Por eso es física, cuando lo verbaliza.
cuando hablamos. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso el habla es psicofísica. Se utiliza el código y se verbaliza. Psicofísica. ¿Te das cuenta? Bien. A ver, otra característica del habla, acá dice que es variable. Variable. ¿Por qué es variable el habla? Dice porque difiere de persona en persona. Claro, porque el habla es diferente, difiere. El habla es diferente en cada persona. Correcto. Yo les hablaba, por ejemplo, de un jardinero, que su habla va a ser diferente, por ejemplo, a la de un ingeniero. También un niño, su habla va a ser diferente a la de un adolescente. Un contador, un abogado, van a tener formas diferentes de habla. ¿Te das cuenta? Pues el habla, dice, es variable. En cada persona varía. Inclusive entre ustedes, ¿no? Que están ahí presentes escuchando la clase, ¿no? Tienen una diferente forma de hablar, ¿no? De expresarse. ¿Te das cuenta? Porque son personas diferentes. Entonces, en ese sentido es variable. Cambia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y esta variación, entonces, esta variación del habla, ¿de qué depende? Depende de factores. Factor, por ejemplo, académico o cultural. Una persona que se ha educado, que se ha instruido, su habla va a ser totalmente diferente a una persona que no lo ha hecho, que solamente se dedica a un oficio. También factores económicos. También porque se supone que una persona que ha estudiado es porque tiene las condiciones económicas para hacerlo, ¿no? Mientras que una persona que posiblemente puede ser muy hábil, muy inteligente, pero no ha estudiado. Entonces, ¿por qué? Porque no ha tenido los recursos económicos para hacerlo. Entonces, debido a eso es que el habla varía en función de estos factores, factores sociales, económicos, culturales, también con respecto a la edad, ¿no? Porque un niño no va a tener el habla que tiene un adulto, ¿no? Ahí, es diferente. Por eso es variable, por esos factores. Pasamos a la otra diapositiva. Bien, dice acá variantes de la lengua. De la lengua. ¿Ya? Entonces, pero antes de tocar este punto, variantes de la lengua, ¿qué cosa era la lengua, dijimos? La lengua era un sistema de signos orales y escritos. Escritos. Correcto, sí. Sistema de signos orales y escritos que las personas de una comunidad utilizan para poder comunicarse. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá las variantes de la lengua. Dice, A, dialecto. El dialecto. ¿Qué cosa es el dialecto? Dice. Es la variación regional del uso de una lengua. Es la variación regional del uso de una lengua. Bien. Por ejemplo, acá en el Perú, nosotros hablamos, en el Perú hablamos el castellano. Nuestra lengua es el castellano, en todo el Perú. En todo el Perú. Pero el Perú tiene regiones. Tiene costa, tiene sierra y tiene selva. ¿Te das cuenta? Entonces, ustedes que están acá en Lima, en la costa, tienen una forma de hablar, de materializar su lengua. Entonces, la lengua que ustedes practican, que ustedes desarrollan, su forma de hablar, la forma de utilizar ese sistema de signos, su lengua, va a ser totalmente diferente a una persona de la selva. Cómo se utiliza su lengua esa persona en la selva. Y también a cómo utiliza su lengua una persona en la sierra.
das cuenta? Es la misma lengua, el castellano, pero hay variaciones. Hay variaciones, ¿no? Geográficas, referente a la región. Porque una persona de la selva tiene una lengua, o sea, habla la lengua de una manera diferente a una persona de la sierra, que habla el castellano de una manera diferente. Y también que habla o que utiliza su lengua de una manera diferente a una persona de la costa. ¿Te das cuenta? O sea que el castellano en el Perú es uno, pero debido al dialecto, el castellano en la costa tiene sus variaciones, en la sierra tiene sus variaciones y en la selva tiene sus variaciones. ¿Te das cuenta? Ahora, pero es una misma lengua, pero que es hablada de distintas formas por la variación geográfica. Claro, hablada de distintas formas. Por ejemplo, miren, acá tenemos algunos ejemplos. La palabra niño, el significante niño. En Piura, casi llegando ya en la zona del norte, casi llegando a Ecuador, al niño en Piura se le dice churre. Churre. Y al niño en Ucayali, que es selva, se le dice guambrillo. Claro, estamos usando nuestra misma lengua, el castellano, tanto en Piura como en Ucayali. Pero mira esta variación. Mira esta variación, ¿no? De Piura con esta variación de la costa, con esta variación de la selva. Eso es un dialecto. ¿Te das cuenta? Y al niño, en Chile, al niño, ¿cómo le dicen? Acá dice. Cabro, dice. Se le dice al niño en Chile. ¿Te das cuenta? Claro, acá esa palabra es un insulto, es una ofensa, ¿no? Pero allá no. Allá no. Y en Argentina, ¿cómo le dicen al niño? Le dicen pibe. Pero los argentinos hablan castellano, sí, hablan castellano igual que nosotros. Pero mira, esa variación. Eso es el dialecto. Y en México, ¿cómo le dicen a los niños? Le dicen chavo. Chavo. Y en Venezuela, ¿no? Le dicen chamo. Y en España le dicen chaval. Chaval. ¿Te das cuenta? Entonces, esas variaciones regionales del uso de la lengua, en este caso del castellano, ¿no? A eso se llama dialecto. Eso es un dialecto, ¿no? Son variaciones geográficas con respecto al uso del castellano. Bien. Ahora, ¿y qué es el sociolecto? Sociolecto. Dice, sociolecto es una variación de la lengua debido a factores socioeconómicos y culturales. Debido a factores socioeconómicos y culturales. A ver. Claro. ¿Por qué socioeconómicos y culturales? Porque hay personas que se han instruido, que se han educado, que se han formado años en una universidad, han estudiado, tienen una carrera, una profesión, contadores, ingenieros, médicos, abogados, docentes, arquitectos, ¿no? Han estudiado una carrera. Eso es cultural. Y económicos porque hay clases económicas. Por ejemplo, está la clase alta, ¿no? Está la clase media y la clase baja. Entonces, su nivel de economía es diferente, ¿no? Entonces, para hablar del sociolecto, entonces van a intervenir estos factores.
el factor económico, el factor cultural, el factor social. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los niveles que presenta el sociolecto? Acá está, dice, superestándar. Superestándar. El superestándar es el lenguaje literario. Es el lenguaje literario. Por ejemplo, Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura en el Perú, Mario Vargas Llosa, no, es el premio Nobel de Literatura, ¿no? Peruano, pero también nacionalizado español, hace uso de este nivel del sociolecto, el superestándar. Es solamente utilizado por los escritores, por los literatos, ¿no? Es el nivel más alto de la lengua, el superestándar. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ejemplos tendríamos, por ejemplo, los poemas, los dramas, las novelas. Lo que pasa es que es un lenguaje muy rico, lleno de figuras literarias, figuras retóricas. O sea, acá el fin es crear belleza a través de la palabra. Por eso es el más alto nivel, el superestándar. Es el nivel más alto del sociolecto, el superestándar. Solamente utilizado por los escritores, por los literatos. Luego tenemos el otro nivel, el estándar. El estándar es un lenguaje culto. ¿Quiénes utilizan este nivel estándar? Este nivel estándar lo utilizan los profesionales, aquellas personas que se han preparado, ¿no? Aquellas personas cultas, las personas cultas que se han preparado, que se han instruido, que tienen una profesión, ¿no? Que la han desarrollado en una universidad, años. Los abogados, los médicos, los ingenieros, los contadores, los arquitectos, los docentes, ¿no? Personas que se han instruido, tienen este nivel de lengua, el estándar, ¿ya? Y también está en el nivel estándar también está la lengua coloquial o familiar. La lengua coloquial o familiar también está en el nivel estándar. Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, se expresa en el hogar, donde siempre hay una manifestación de sentimiento, de cariño, ¿no? Un ejemplo, mamá, ya llegué de la escuela, ¿me sirves de almuerzo? Ese, por ejemplo, es un nivel coloquial, familiar, es un nivel estándar. O por ejemplo, cuando tu mamá te dice, Luisito, ya levántate, hora de desayunar, ahí también está el nivel coloquial o familiar. Ese es el nivel estándar. O sea que el nivel estándar se manifiesta de dos maneras, a través del lenguaje culto de los profesionales y también a través del coloquial o familiar. Luego tenemos... Profe, es coloquial porque sucede con tu familia, ¿no? Claro, sí. Ahora vamos a ver el otro nivel, que ya es el subestándar. En este ya, en el nivel subestándar, es un lenguaje popular y vulgar. ¿Ya? O sea, una cosa es popular y otra cosa es vulgar. En el popular, por ejemplo, están aquellas personas que se dedican a un oficio. Por ejemplo, pescadores, jardineros, gasfiteros, ¿no? Las personas que viven el día a día, ¿no? Porque si no trabajan en un día también no comen. O sea, son personas que se dedican a un oficio. Tal vez no han tenido la posibilidad por el factor económico de poder estudiar, de poder hacer una carrera. Entonces, ellos van a hacer uso de un lenguaje popular.
¿ya? Los que tienen un oficio. Pero también está el vulgar. El vulgar. El vulgar es un lenguaje ya, hablamos de lo que son las jergas. Las jergas. Se puede decir que es un lenguaje del ámbito delincuencial, porque las jergas, el vulgar, ¿dónde nacen las jergas? Las jergas nacen al interior de las cárceles. En las cárceles nacen las jergas. Es como un código que los reos o los prisioneros utilizan, una forma de comunicarse para que los policías no puedan entendernos, no puedan comprendernos. Y esas jergas nacen en las prisiones, en las cárceles, como códigos. Por eso dice que es un lenguaje del mundo del AMPA, un lenguaje delincuencial, ¿no? Esa es la forma vulgar. Por ejemplo, jato, chochera, lompa, mica, taba, barrunto, son jergas, son palabras que han surgido en las prisiones, en las cárceles, y que cuando los reos terminan su condena y salen de la cárcel, ya salen a la sociedad, empiezan a hablar de esta forma, ¿no? Con jergas. Entonces, los jóvenes piensan que es una moda. Ah, mira, taba, lompa, mica, piensan que es una moda y empiezan a utilizarla, ¿no? Pero el lenguaje vulgar, el vulgar, nace en las cárceles, las jergas. Entonces, justamente el subestándar tiene el lenguaje popular, ¿no? Personas que se dedican a un oficio, y el vulgar. ¿Se das cuenta? Bien, a ver, vamos a pasar acá a la aplicación. ¿Puedes repetir coloquial? ¿Puedes repetir coloquial y popular, por favor? No, Coloquial. ¿El coloquial quieres que te explique? Coloquial y popular. Y popular. Ya, a ver. Bien, ahora vamos a regresar acá un rato. Coloquial, a ver. En el sociolecto. En el coloquial se ubica dentro del nivel estándar. Del nivel estándar. En el estándar, ¿quiénes van a estar? ¿Qué tipo de lenguajes? En el estándar va a estar el lenguaje culto. El lenguaje de los profesionales, de los médicos, abogados, ingenieros, contadores, arquitectos, ¿no? Pero también en el nivel estándar, también en este nivel, va a estar el lenguaje coloquial o familiar, que es el lenguaje que tú utilizas en tu hogar, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, ¿no? Donde siempre se manifiestan los sentimientos, las emociones, donde hay un grado de confianza con la persona. Ese es el coloquial, ¿no? Y se encuentra dentro de este nivel. El coloquial y el profesional se encuentran dentro del nivel estándar. Ahí está, estándar. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a pasar a ver a la aplicación, chicos. Acá dice la aplicación. Profe, el popular, por favor, el popular. Sí. A ver. Ahorita, por el factor de tiempo, que ya un poquito que nos va a ganar la hora, vamos a tratar de resolver acá la aplicación, ¿les parece? A ver, miren acá la aplicación. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 preguntas. 9 preguntas. ¿Ya? Hay 9 preguntas. A ver,
La primera pregunta dice, la primera pregunta, hay que desarrollarlo, a ver. ¿Emplean las personas de una comunidad para poder comunicarse? Habla. ¿Emplean las personas de una comunidad lingüística Lengua. para poder Lengua. comunicarse? Eso es correcto. Lengua. La Eso B. es la lengua. La B de bueno. Muy bien. La 2 dice, es compartida por todos sus miembros. Es compartida por todos sus miembros, ya que es un producto creado por la colectividad. Y eso es una característica de la lengua. Es una característica de la lengua. ¿Qué será? ¿Teórica? Social. Correcto. Social. Social. Muy bien. Eso es social. Muy bien. Social. ¿No? Porque es compartida por toda una colectividad. Así es. Por todos sus miembros. Eso es por la sociedad. Social. La 3 dice, es la materialización de la lengua. ¿Qué cosa es la materialización de la lengua? La realización de la lengua, ¿qué cosa es, chicos? ¿Cómo se llama eso? ¿El dialecto? Ah, ¿dialecto? Cuando nosotros hacemos uso de la lengua. Habla. El uso, hacer uso de la lengua, ¿cómo se llama? Habla. Habla. Cuando hacemos uso de la lengua. La materialización de la lengua, eso es el habla. Acá está, habla. A ver, acá dice, estoy aguja. Oye, no tengo para las chelas. Chochera. ¿A qué nivel de su sujeto corresponde la expresión anterior? A, B, C. Subestándar. ¿Cuál es? La B. La B. La B. Subestándar. Estándar. Correcto. Subestándar. Muy bien. A ver, la 5. Cuando una misma lengua es hablada de distintas formas. Cuando una misma lengua es hablada de distintas formas. ¿El dialecto? ¿Cómo se llama eso? Correcto. Dialecto. Muy bien. Eso es un dialecto. Muy bien. Okay. A ver, vamos a pasar a ver la siguiente diapositiva. A ver. Acá. 6, 7, 8 y 9. La pregunta número 6. Dice, sistema de signos orales y o escritos que utiliza una comunidad para expresarse. ¿Cuál es la respuesta ahí? Lengua. Correcto, lengua. Muy bien, al ojo, ¿verdad? Al ojo es lengua. Muy bien, eso es lengua. Luego dice la número 7. No es una característica del habla. No es una característica del habla. No es. ¿Cuál no es? Ah, ya. ¿Cuál no es una característica del habla? Acá hay respuestas, acá están A. Las respuestas son la A, la C. B, la C, la D o la E. Social y psíquica. Tendrían que analizar cada una de estas. Tendrían que analizar cada una de estas, ¿no? Para poder dar una respuesta. A ver, voy a esperarles a ver qué dice. A ver, analicen bien cuál será, ¿no? Analicen bien. Analicen bien ahí. ¿Cuál no es una característica del habla?
A ver, ¿qué respuesta? No, pero sí tiene que ver respuesta, chicos. 2, 3, 4. 3 y 5, profe. La A, la B, la C, la D, la E. No me vayan a Yo decir digo la la E. C. No me vayan a decir la F. 5. 3 y 5 creo también. Social y variable. Yo digo 3 y 5. Social y variable. Yo también 3 y 5. Allá. A ver, vamos a ver, a ver. A ver. No es una característica del habla. La 1 dice psicofísica. El habla sí es psicofísica. Sí es una característica. Individual, sí, es un fenómeno individual de cada persona. Sí, también. La 1 y la 2 sí son características. Social. ¿El habla es social? No. Social es la lengua. Este no es una característica. A ver. La 4. La 4. El habla es variable, sí, en cada persona va a cambiar. Es diferente. Este sí es una característica. Y psíquica, este no. Esta es una característica de la lengua. Entonces la respuesta sería la 3, 3 y 5. ¿La respuesta cuál es, chicos? 3 y 5. No sé. La respuesta es la 3 Profe, y 5. Ahí está. 3 y 5. tengo una duda. ¿Ya? A ver, la 8. Profe, Las variantes sociales que adquieren profesor, esta la archivo lo lengua va a se poner denominan. en... ¿Cómo se denominan las variantes sociales que adquiere la lengua? ¿Cómo se denomina eso, chicos? Debido a los factores sociales, económicos y culturales. Dialecto. ¿Cuál es? Col- La 8. Ay, Las variantes sociales que adquieren la lengua se denominan debido a los factores sociales, económicos, culturales. ¿Cómo se llama eso? socialectos. Correcto. Socialecto. Profe, tengo una duda. ¿Esta archivo lo va a poner en cúbico? Claro. La 9. Es la última, ¿ya? Los términos niño y chaval. Niño y chaval. ¿Son ejemplos de qué? Dialecto. Correcto, de dialecto. Dialecto. Muy bien. En España dice. Profe, ¿este archivo lo va a poner en cúbico, no? Un ratito, el castellano, no. Allá en España, niño, chaval. Y acá, no es. Digo chiquillo, niño. Bien, entonces, chicos, eso es el tema que nos ha correspondido desarrollar el día de hoy. Ya, los planos del lenguaje. Hemos desarrollado cada uno de los planos, hemos desarrollado sus características de cada uno. Hemos hablado también sobre las variantes de la lengua. Hemos trabajado una aplicación. Les voy a dejar también una tarea, también les voy a dejar sobre esto, ¿ya? Esta tarea dentro de un momento, lo voy a colgar en el Cubicol. En el Cubicol voy a colgar la tarea para que ustedes puedan ahí en el Cubicol desarrollarlo. Sobre este tema, claro, cómo desarrollarlo. Profe, el archivo donde nos explica lo que es cada uno, ¿eso también va a poner? ¿Este archivo que nos ha mostrado toda la clase? Perdón, no te escucho bien, te escucho un poco distorsionado. ¿Cómo dices? Es que están diciendo piña, sí, no me escucho.
Digo que profe, si este archivo que usted tiene ahorita, o sea, desde que empezó la clase, el archivo que tuvo desde que empezó la clase, eso lo va a poner en Curicó. Sí, claro, o sea, la, la tarea que les voy a dejar, escúchenme, la tarea que les voy a dejar es sobre la clase, desde el inicio, desde un comienzo. Pero la tarea tiene una asesoría, saben ustedes, ¿no? Una asesoría. La tarea todavía se va a poder presentar hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, en horas de la noche. Yo lo voy a colocar hoy en el Curicó, hasta hora de la noche, el día de mañana. Pero previamente mañana la asesoría, ¿no? Mañana en la asesoría, que es en la tarde, ahí aclaramos cualquier duda que pueda presentarse. ¿Ya, chicos? Sobre la tarea. ¿Ya? Yo el día de hoy voy a colgar la tarea en el Curicó. Muchachos, entonces, bueno, casi ya se va a cumplir la hora del fin de la clase. Entonces, bueno, ha sido un gusto y creo que acá vamos a concluir la clase. ¿Sí, muchachos? Tengan todos un buen día. ¿Ya? Cuídense, gracias, ¿ah? Gracias, hasta luego. Hasta luego.